Amada Iglesia del Señor Jesucristo, les doy un saludo a ustedes en este día 17 de julio del año 2024. Saludo a toda la Iglesia del Señor, muy especialmente a la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, a la cual servimos, a todos mis hermanos en el territorio nacional y los que están en otros países, y a todos los creyentes que van a escuchar esta exposición de la palabra en este día. Hoy quiero dar a ustedes un saludo que lo expresa mi madre siempre que estamos aquí en este estudio de grabación, y ahora vamos a escucharla a continuación. Nuevamente, muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde y en el transcurso de estos momentos donde nuestro pastor se va a dirigir a cada uno de ustedes con el mensaje que el Señor ha preparado para usted, para mí, para el mismo pastor y para cada uno de nosotros y para nuestros amigos y conocidos, y que el Señor me les bendiga y pasen muy buena tarde cada uno de ustedes. Amén, y quiero dar la exaltación a nuestro Dios porque nos da esta oportunidad de ser la iglesia del Señor. Cada miembro poniendo su aporte desde un saludo sencillo en adelante, pero creo que todo esto lo usa el Señor para la gloria suya. Quiero invitarle inmediatamente, mis hermanos, a que tomemos la bendita palabra del Señor. Vamos a recordar que estamos estudiando el Santo Evangelio según San Mateo. Para hoy tenemos capítulo 27, versículos 42 al 45. Lo voy a leer desde la Biblia Reina Valera, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Por favor, preste atención y siga conmigo la lectura. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén. Quiero encomendar esta exposición en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él, su gracia, el Espíritu Santo de poder, puedan guiar esta palabra para que llegue a todos nosotros y nos sea de grande bendición. Previamente a esto hemos orado, mis amados hermanos, para que sea una palabra pura, tal cual está extraída de la Biblia. Y yo voy a pedirles a ustedes, mis hermanos, que una vez haya escuchado usted esta predicación, comparta este video entre sus familiares, entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, en fin, para que usted juntamente se sume a nosotros en la predicación de este santo evangelio. Para usted que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 159. El título del sermón para este día es Crucifixión y muerte de Jesús, y vamos con la parte 4. Yo voy a hacer esta predicación de una manera expositiva con la intención de que usted pueda entender mejor el mensaje. Lo vamos a hacer versículo a versículo y palabra a palabra. Primeramente voy a hacer una introducción, y es que uno de los grandes ejemplos del Señor Jesús para todo su pueblo, los creyentes de todas las generaciones, es la oración. El Señor fue un hombre ferviente en oración y todo el tiempo lo instituyó. El Señor dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Estos últimos momentos en la cruz fue de los que más aprovechó Satanás para tentarlo a no hacer la voluntad de su Padre. Pero el Señor
estuvo totalmente fortalecido por medio de la oración para hacer que hasta su último momento se cumpliera la voluntad por la cual Dios el Padre Eterno lo había enviado. El enemigo, querido hermano, no da tregua. El Señor Jesucristo está en sus últimos momentos, pero aún en estos últimos momentos Satanás está tratando de hacer una estocada final para que el Hijo de Dios no cumpliese la voluntad de su Padre y se pudiera dar la redención para todos nosotros, la humanidad. El versículo 42 dice: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sabemos que el Señor Jesús sí podía salvarse, pero no era la voluntad de Dios. Es otro ejemplo del Señor siendo fiel a los planes y a los propósitos del Padre. Aquí podemos hacer un alto para hacer una aplicación que es la siguiente. Aprendamos del Señor a ser fieles con lo que Dios nos ha ordenado. Y para ello es necesario no atender a lo que otros digan o no digan, a lo que harán o no harán. Pues si el Señor hubiera dado crédito a sus palabras y hubiera pensado: si bajo de la cruz creerán en mí, entonces hubiera dañado la voluntad del Padre. Mira la estrategia del enemigo, diciéndole al Señor a través de todos estos que le estaban injuriando: si eres el Hijo de Dios, baja ahora de la cruz. Satanás sabía que la cruz estaba destinada para la redención. Satanás no quería que se cumpliera el plan de salvación y hasta el último momento está tratando de hacer que el Señor le caiga en su juego. Pero ¿qué hace que el Hijo de Dios sea tan perseverante? Que el Señor Jesucristo fue todo el tiempo pendiente de la voluntad de su Padre, y una de sus fortalezas era la oración. Ellos le decían: si eres el rey de Israel, desciende ahora. Estos individuos, lo hayan creído o no, estaban siendo usados por el enemigo y por ello querían que descendiera ahora mismo. Ellos querían que el Señor bajara en ese momento de la cruz. Y ese desciende ahora es una palabra muy importante, pues Satanás siempre está en contra de los planes del Señor, pero el Señor Jesucristo tenía que morir. Por ello el Señor Jesús no rehusó, y por ello el Señor Jesús estuvo presto a ir a la crucifixión, porque sabía que era el encargo del Padre, que era la voluntad y que Él tenía que pagar el precio. Y todo el tiempo se sostuvo firme ante el Señor. El versículo sigue diciendo: si tú eres el Rey de Israel, desciende ahora y nosotros creeremos en ti. Eso era verdad. Así ellos no lo creyeran, el Señor Jesucristo era el Rey de Israel. Ellos decían: creeremos en ti, pero eso no era verdad. Ellos no tenían ninguna intención de creer en Él, ni tampoco de someterse a Dios. Vamos a recordar que solamente están siendo instrumentos de Satanás para tratar de persuadir al Señor Jesucristo para que descendiera de la cruz, creyendo que si lo hacía, así creerían en Él y se dañara el plan de Dios. Pero el Señor Jesucristo, en su voluntad perfecta, en la obediencia perfecta que tenía a su Padre, entonces el Señor Jesús todo el tiempo se mantuvo sumiso y sujeto a la voluntad de Dios. Versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Ellos continuaron burlándose. Él confió en Dios. Si él confió en Dios, están diciendo ellos: si eres el Hijo de Dios, como salió la voz en el río Jordán y en la transfiguración, entonces tiene que salvarlo. Están tratando de decir nuevamente palabras desafiantes hacia lo que Dios tenía que hacer, pero no, así es, Dios no tiene que cumplir las expectativas de la humanidad. Él fue enviado a morir porque ese era el plan eterno y perfecto de Dios, y así tenía que ocurrir y nadie lo podía desviar. Los planes del Señor son propósitos eternos. Los planes de Dios son perfectos. Y lo que Dios ha destinado, eso se tiene que cumplir.
Por ello, nadie puede dañar la voluntad del Padre. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El Señor Jesús no tenía que convencerlos. Él había dicho, yo soy el Hijo de Dios. Esto lo confirmó el día antes, cuando el sumo sacerdote Caifás le rogó diciendo, si eres el Hijo de Dios, decláramelo. Por supuesto que el Señor Jesucristo le dijo, tú lo has dicho, refiriéndose que en efecto Él es el Hijo de Dios. Pero recordemos que Caifás lo que dijo fue, blasfemia has dicho, porque no tenía la intención de creer en el Señor. El versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Esto es desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La crucifixión comenzó a las 9 de la mañana y toda la tierra se oscureció. Hubo tinieblas, es decir, una oscuridad total desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que es el momento en el que el Señor Jesucristo dice consumado es y muere. Aquí es importante conocer el trasfondo de la Escritura para saber lo que está ocurriendo. Y esto lo vemos entonces en el Éxodo. En el Éxodo nos dice la Escritura que a medianoche, cuando Dios hirió a Egipto para que todos salieran a la libertad, fue justamente donde se da ahora aquí entonces la redención verdadera por el Hijo de Dios que está siendo consumada. Recordemos que todo lo que nos dice a nosotros las escrituras del Antiguo Testamento solamente es la sombra de lo que había de cumplirse en el Señor Jesucristo para que nosotros lo pudiéramos ver con toda claridad. Así ocurrió en el Éxodo. El herir a los primogénitos y el herir a la nación de Egipto fue a la medianoche, cuando toda la nación de Israel sale a la libertad, lo que era la redención para ese momento. Pero ahora la redención verdadera está en el Hijo de Dios y justamente comienzan a haber nuevamente tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué no pensamos en una aplicación, mi querido hermano y amigo? Y yo podría decir lo siguiente, cumplir la voluntad de Dios está surcado por amenazas y está surcado por muerte, pero hacerla por completo trae libertad y vida eterna. Para nosotros los que queremos hacer la voluntad de Dios debemos entender que Satanás es amenazante y Satanás está dispuesto a traernos la muerte, porque él vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Del Señor Jesucristo estamos aprendiendo una vida ferviente en oración, orar y velar, porque la carne es débil. Pero nosotros como creyentes estamos sometidos en oración y debemos pasar los largos periodos como el Señor Jesucristo lo hizo orando y también velando, es decir, llenándonos de la Escritura para conocer siempre la voluntad de Dios y ser fieles y ser firmes a la voluntad de Dios hasta el último momento, como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor nos dé grande entendimiento, que el Señor nos dé fuerza y nos dé una valentía total para estar sumisos a su voluntad. Quiero invitarle, mi hermano, a que oremos. Padre Dios, te doy la gloria y la alabanza, porque nos permites mirar esta palabra del Evangelio, nos permites mirar estos hechos, Señor de los cielos, y entender, Señor, a fondo lo que ha ocurrido, pero nos encomendamos en tus manos porque queremos serte fiel hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nuevamente reciban un abrazo cordial de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.